días. Soy Fernando Pastor, director de la Información, y estamos aquí para celebrar un foro sobre el clima ante los nuevos retos energéticos e intentar descubrir un poco hacia dónde vamos en toda la reforma eléctrica y en toda la reforma energética que tiene pendiente nuestro país y la Unión Europea. Celebraremos 2 mesas en el día de hoy. Estamos con la primera de ellas, y la primera mesa hablará de la transformación del modelo energético y el reto regulatorio. Como os decía, teníamos una reforma eléctrica pendiente en la UE, se han sentado las bases, se quiere dar muchas más facilidades, más información, más transparencia, pero nos falta el saber cómo vamos a hacer eso y cómo vamos a facilitar la vida a la gente desde una reforma que se piensa arriba en las grandes esferas políticas, pero que tiene que llegar a los hogares, a las empresas que gastan mucha energía, a las que gastan menos, y de todo. Para llevar todo eso, hemos juntado una mesa de alto nivel en la que tenemos sobre todo expertos en regulación en todos los ámbitos de la energía. Tenemos por un lado aquí a mi izquierda, por empezar de izquierda a derecha, a Pachi Calleja, que es el director de regulación de Iberdrola España, una de las grandes energéticas de este país y del mundo entero. Evidentemente es la segunda eléctrica del mundo, aunque no nos lo creamos, pero está ahí, ¿no? Aquí a mi lado está Jorge Urbano, que es el responsable de regulación eléctrica de Naturgy, esa empresa de servicios integrales de energía. Ya no es solo una gasista, está en plena reconversión y tendrá... Hace tiempo ya, sí. Hace tiempo, sí, pero la gente tiene esa imagen. Para eso estamos aquí, para explicarlo todo bien y para ver hacia dónde vamos también, porque todo es el mundo de la energía. Aquí a mi derecha, Olivia Infantes, la responsable de regulación de hidrógeno verde en Cepsa, que tampoco es una petrolera al uso, es una empresa energética de servicios, que también nos puede hablar mucho y sobre todo nos puede desvelar muchas incógnitas que tenemos pendientes. Y por último tenemos el lujo de tener a 2 directoras de regulación de las 2 grandes asociaciones que hay en el sector. Por un lado tenemos a Marta Castro, la directora de regulación de AELEC, la asociación que aglutina el 85% de la distribución eléctrica en este país, y Cristina Torres Quevedo, directora financiera y de regulación de la Unión Española Fotovoltaica, ese boom que ha habido de empresas fotovoltaicas, que en los últimos 10 años, por ponerlo un poco más largo, ha sido una verdadera eclosión y que hay que saber un poco hacia dónde va y cómo vamos a embridar todo ese crecimiento, ¿no? Como les decía, se trata de ver el cómo, de ver qué retos regulatorios tiene esta reforma del sistema eléctrico que se plantea a nivel europeo, que entre comillas la ha liderado una ministra española, Teresa Rivera, pero que al final son todos los países los que han metido cada cual su historia, su petición, su defensa de un tipo de energía o de otra. Pero nos interesa sobre todo España. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué retos regulatorios tenemos pendientes para poder hacer realidad eso de que vamos a tener todos la energía mucho más fácil, más transparente y más asequible, ¿vale? Entonces, vamos a hacer una visión genérica de todo sobre este tema y después entablamos un pequeño debate y seguimos hablando pues, de muchas más cosas específicas que puede haber de cada uno, ¿vale? Pachi, empezamos por ti. ¿Qué retos regulatorios tenemos delante? Bueno, yo creo que lo que necesitamos es sentido común, básicamente, ¿no? Y luces largas. Es decir, que es difícil hoy, ¿no? En toda esta época de las redes, la noticia diaria, los titulares. Recordemos que hemos pasado una crisis fundamentalmente de fósiles. Hemos pasado una crisis de gas. Teníamos en la prensa todos los días el precio hoy llega a no sé cuánto. Ayer teníamos los precios están a 0. Y realmente la ventaja, además de la medioambiental que tienen las renovables, es el precio fijo y a largo plazo. Contratos a 15 años con precios conocidos para los clientes. Y eso es un valor industrial, eso es un valor para la descarbonización, para hacer de estabilidad para las industrias, de poder prever sus costes para el establecimiento de sus cadenas de producción a largo plazo, que no lo tiene ninguna otra energía. Y ese es el gran valor que tenemos. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues, hombre, que las renovables que ofrecen esos precios fijos, para que la industria pueda tomar la decisión de descarbonizarse, pueda saber sus costes, lleguen a todos todo el tiempo. ¿Qué es todo el tiempo? Todos sabemos que las renovables generan cuando hay sol y cuando hay viento.
Pues necesitamos almacenamiento. Y sobre todo, gran almacenamiento. También baterías en red, pero sobre todo gran almacenamiento. Es decir, almacenar en forma de agua, el sol y el viento. Todo sin emisiones. Y de esta forma la industria, que no puede esperar y determinar sus costes si hay sol o si hay viento, lo que necesita, y muchas de ellas producen hasta en 3 turnos, un precio fijo, permanente, y sin almacenamiento no hay posibilidad de descarbonizar la industria. El PNIEC va en buena línea porque está estableciendo 14. Ahora hay que pasar del papel a la acción. Y segundo tema, esencial, que lleguen a todos. Ya hemos dicho todo el tiempo. ¿Qué hace falta para que lleguen a todos? Redes. Se necesita un plan de redes. Tened en cuenta que cuando una empresa que consume gas, o que consume fundamentalmente gas, sí, se quiere descarbonizar, multiplica su demanda energética por 10 o por 20. No sirve la red que tenía antes planificada. Ahora, las redes se tardan tiempo en hacer. Se necesita un plan estratégico de electrificación de polos. Y esto no es una cosa que digamos nosotros, de polos industriales. Es una cosa que recientemente Francia acaba de sacar su plan de descarbonización de sus 50 polos más industriales. Porque necesitas ir con las redes anticipadas para que cuando el cliente quiera tener las ventajas de las renovables y tome la decisión de la inversión, la renovable esté disponible para ello. Almacenamiento, redes, tenemos ese almacenamiento y redes yo creo que es lo clave, porque las renovables, claro que las necesitamos, pero las renovables ya yo creo que es seguir el camino que tenemos, aunque haya posibilidad de mejoras. Son temas muy amplios, podemos hacer un debate de cada una de estas dos cosas y estar un día entero hablando de todo, porque yo estoy en foros solo sobre almacenamiento, por ejemplo, en UNEF alguna vez, ¿no? Es decir, que esto es tremendo el tema, pero está ahí. ¿Cómo veis el Naturgy, todo el tema de la regulación, el PNIEC, están los objetivos ahí? ¿Hace falta una regulación para llegar a esos objetivos? Pues, una visión genérica y luego entramos más en todos. Sí, o sea, queremos que es el que lo que nos viene por delante a nivel regulatorio es importante. Tenemos bastantes retos. La aprobación de la reforma del mercado europeo, que está ahora en una fase de trílogos. Veremos cómo quedan los detalles. Desde luego, nuestra impresión es que se apuesta por el mercado. En ese sentido estamos totalmente de acuerdo. Y ya digo, establece figuras que al menos aquí en España ya las conocemos y están implementadas, CFDs, PPAs, somos líderes. En ese sentido, nosotros estamos satisfechos por dónde va esta reforma, aunque habrá que ver, como siempre, los detalles. En cuanto al PNIEC, al final para nosotros la clave es establecer una neutralidad tecnológica y una eficiencia económica de todas las soluciones que se ponen sobre la mesa. Creo que, yo estoy de acuerdo con Patxi, que al final lo que necesitamos es acompasar la oferta con la demanda, pero ya no a un nivel anual, un nivel mensual, un nivel diario, sino a nivel horario y en tiempo real. Para eso hace falta almacenamiento, hace falta que todos los actores tengan una seguridad de que lo que van a producir se va a consumir, que no va a haber ceros, que no va a haber curtailments, que va a haber una rentabilidad razonable para aquellos que invierten, de forma que podamos cerrar este círculo virtuoso. En ese sentido, nosotros creemos que se debe también potenciar otras soluciones, como el biometano, que han quedado, desde nuestro punto de vista, un poco relegadas, dada la capacidad de poner en uso una red que hoy tenemos, que es una red accesible y técnicamente viable, la red eléctrica. El biometano es totalmente intercambiable con el gas natural. Y la red eléctrica, o el sistema gasista en su conjunto, puede proveer, ya desde hoy, de una flexibilidad y una capacidad de almacenamiento al conjunto de todo el sistema energético. Y eso no lo debemos olvidar. Es decir, básicamente neutralidad tecnológica, no partir de apriorismos y buscar en cada momento y para cada uso la solución más adecuada, que obviamente que vaya con el fin, que es la descarbonización, pero que sea la más eficiente económicamente, porque si no, no va a ser adoptada por los decisores, que son al final los consumidores, individuos y empresas. Luego hablamos un poco más de gases renovables, si quieres, y podemos hacer un poco más hincapié en todas estas opciones que hay muy concretas y muy para regular, ¿no? Olivia, regulación, el salto, ¿cómo lo damos? ¿Cómo lo damos? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo vemos en CEPSA? Nuestra historia está ahí, pero ahora mismo en lo que nosotros estamos trabajando, y todos lo sabéis, es en un plan de desarrollo de 2 gigavatios de producción de hidrógeno renovable, ¿no? Y si hablo de ese proyecto es justo porque hemos hablado de renovables, hemos hablado de redes,
si queremos integrar más renovables en el sistema, necesitamos más demanda. Y ahí tenemos el PNIEC hablando de una demanda ligada a la producción de hidrógeno muy importante. Está por ahí puesto. Exactamente. Cuando hablamos de redes, importante, muy importante, como ha dicho Patxi, el desarrollo de planes de desarrollo de infraestructura eléctrica para polos industriales, sí, también. Pero hay otra cosa que también ha mencionado Jorge, flexibilidad. En este momento, en España, estamos trabajando, yo creo que somos pioneros a nivel Unión Europea en introducir mecanismos de flexibilidad en el sistema eléctrico que permitan maximizar la utilización del activo que ya tenemos disponible en el sistema, de la red de transporte y la red de distribución. Por supuesto que son necesarias nuevas redes, pero también es importante maximizar la utilización del recurso que tenemos actualmente. Está bien visto lo de maximizar lo que tenemos actualmente, pero bueno, son decisiones que son cuasi políticas en este caso. Y vamos a ver la visión de las decisiones. Vosotros tenéis una visión de conjunto más que a lo mejor la visión empresarial, ¿no? Y entonces sí que me gustaría, sí que puede ser muy interesante lo que nos ponéis. ¿Cómo lo veis desde AELE? Que todo el tema, el reto regulatorio. Luego sí que bajamos más a flexibilizar, a hablar de cosas más concretas, pero... Bueno, Recojo los comentarios del resto de los miembros de la mesa. Creo que tenemos un reto importante y es alcanzar una integración masiva de energías renovables. Desde Europa, en concreto desde Eurelectric, apunta un dato que a mí me parece muy relevante y es que más del 70% de la nueva capacidad de energías renovables se van a tener que conectar a las redes de distribución. Y para nosotros también como una asociación donde integramos pues gran parte, por no decir la totalidad, del sector de la distribución de este país, consideramos que es un reto imprescindible. Lo que hay que cuestionarnos es qué nos hace falta, ¿no? Decías, desde Europa apuntaban a una reforma de diseño de mercado que han situado ya a las redes como eje vertebrador de esa descarbonización, como bien apuntaba Patxi también. Lo cierto es que eso hay que articularlo y desde Europa han dado un elemento clave a nuestro juicio que es el reconocimiento anticipado de las inversiones. Un concepto que, trasladado aquí al argot más regulatorio nacional, lo cierto es que estamos muy lejos de poder integrarlo, ¿no? Porque bueno, nuestro sistema de reconocimiento de inversiones para la actividad regulada de distribución eléctrica viene a adolecer de ciertos retrasos, ¿no? que debemos de eliminarlos, ¿no? Burocracia, Por lo tanto, burocracia tal vez. Aparte de burocracia, muchísimos otros temas que ya tendremos ocasión de debatirlos, pero desde nuestro punto de vista, uno es integrar a esa energía renovable y al consumidor con esa participación de la demanda, que nos parece también otro reto y elemento clave. En la red de distribución es importante. Otro reto que vemos, como bien sabemos, ahora que está en revisión el PNIEC, vemos quizás una falta, ¿no?, de análisis por la regulación española de identificar cuáles son las necesidades que se va a tener en la red. Hablamos siempre de cifras que nos vienen de fuera, nunca de las que están aquí en España. Por ejemplo, la Agencia Internacional de la Energía hace nada acaba de publicar sus estimaciones de inversión donde apunta que hay que invertir casi el doble de lo que veníamos invirtiendo en los últimos años. Cuando me voy a Europa y vemos los ratios de inversión que se necesitan por cada megavatio invertido en la red de renovables, pues se necesita prácticamente invertir casi un ratio entre 1 renovable, 1 distribución eléctrica. ¿Esto que llega? Pues con unas estimaciones burdas que hacemos los que nos dedicamos en el mundo asociativo, nos empiezan a arrojar unos niveles de inversiones importantes, ¿no? Que también hay que pensar también en un equilibrio para el consumidor. Por lo tanto, otro reto es identificar las necesidades de inversión que se va a tener en la red para poder abordar esa descarbonización. Las redes no pueden ser la palanca o un factor que sea el que retrocede, ¿no?, esta tendencia. Y por último, al consumidor hay que tenerlo siempre en el centro. No se trata, no solamente hay que invertir en redes, sino de desarrollar los elementos, como bien decía antes Olivia, de contar con esta flexibilidad de la red. Así que el reto es seguir trabajando en definir qué es ese acceso flexible para los consumidores, porque esto bien gestionado pudiera ser pues una palanca para mejorar la gestión de la red y con ello poder seguir aflorando nueva capacidad y con ello poder seguir integrando nuevos proyectos, ya sean de renovables, ya sea de almacenamiento, ya sean consumidores o energías renovables. Sí, muchos temas y muy bien explicados. Esa capacidad de aglutinar de las asociaciones siempre está ahí, ¿no? Pero el tema del acceso flexible también es un tema que podemos hacer hincapié luego. Perfecto. Por aquello de aclarar las cosas un poquito a la gente, ¿no?, y hacer la vida más fácil. Teresa, cerramos esta primera ronda contigo.
y nos cuentas un poco qué retos regulatorios ves ahí. Bueno, pues yo creo que básicamente los retos se han hablado, pero por retomar en los objetivos del PNIEC, hablamos de electrificación Sí. de una manera muy tibia. Es decir, el objetivo del PNIEC de electrificación desde el objetivo del 2020 hasta el 2023 se mantiene prácticamente estable. Ajá. La ingente penetración de renovables lo que va a traer, o sea, hemos hablado de los problemas técnicos, de los problemas de congestión en las redes, de por qué es necesario invertir en las redes para absorber esa cantidad de renovables, pero también va a traer un problema de curtailment económico. Es decir, vamos a tener un exceso de oferta de renovables en determinados momentos, como muy bien ha dicho Patxi, porque hay horas del día, en el caso de la solar se concentra, y no siempre la demanda se concentra en esas horas. Entonces, eso nos lleva a algo que nosotros como energía solar queremos, que es un precio sostenido para que sea atractiva la inversión para el inversor, para seguir haciendo inversiones. Para tener ese precio sostenido, si tenemos una ingente penetración de renovables y muchas horas a precio cero, es decir, hace nada en el temporal que hemos tenido de viento, hemos tenido durante más de 17 horas el precio cero de retribución. Entonces, las inversiones no se sustentan con muchas horas de precio cero, hay que dar una señal de precios. Entonces, esa señal de precios, en nuestra opinión, debe venir a través de CFDs, subastas, que están previstos en el mercado, en la reforma de mercado, pero que se necesita una planificación de las mismas. O sea, las renovables tienen que saber cuándo va a haber subastas y qué volumen va a haber de subastas. Y también en la nueva directiva de renovables se impulsan los PPAs como una herramienta de mantener o de fomentar los mercados a plazo y de tener unos precios a largo plazo más estables. ¿Cuál era el problema del desarrollo de los PPAs? Y en España hemos sido líderes en el desarrollo de PPAs. Es verdad que muchas veces centrados en las comercializadoras, pero hemos sido líderes. Pero ¿cuál es el problema? Una vez que superamos esa fase es que el off-taker muchas veces le falta la garantía crediticia para poder acceder al PPA. Entonces ahí, pues la directiva de renovables lo que dice es que se dé una garantía estatal. Bueno, nos parece que eso también habría que tratar de implementarlo a nivel local. Y si vuelvo a la electrificación y al problema de incremento de la demanda, el PNIEC dice que vamos a tener una exportación de energía basado en unos proyectos de interconexión que parecen dudosamente que estén funcionando en el tiempo en el que se necesitan. Y si hablamos del coche eléctrico, pues igualmente tenemos problemas, porque si queremos los 5,5 millones de vehículos eléctricos que dice el PNIEC, quiere decir que el 80% de los coches que se vendan desde hoy hasta el 2030, el 80%, tienen que ser eléctricos. Y la tendencia de vender coches eléctricos es muy buena, pero no es esta. No. Y el problema del coche eléctrico redunda en la infraestructura de recarga. Tenemos 20.000 puntos cuando el PNIEC necesita 45.000. Quiere decir que la electrificación es un problema porque necesitamos esa demanda para absorber las renovables. Como muy bien ha dicho Olivia, el hidrógeno puede ser una variable para absorber una cantidad importante de energía renovable, de energía solar. Y, por supuesto, lo que todos habéis dicho, se necesita almacenamiento. Da igual que sean bombeos, que sea hidrógeno, se necesita almacenamiento porque el almacenamiento va a permitir sostener los precios. Y para desarrollar ese almacenamiento, también la Directiva de Renovables ahora permite las ayudas en los mecanismos de capacidad sin considerarlo una ayuda de Estado, lo cual creo que es positivo para el desarrollo del almacenamiento. Son muchos temas, muchísimos, está bien. Y la verdad es que podemos abarcar todo lo que hay ahora mismo sobre la actualidad, ¿no? Pero fíjate, habéis tocado un tema todos que me como periodista económico, el tema de asegurar inversiones. ¿Están en riesgo las inversiones que hay ahora mismo encima de la mesa? ¿Cómo puede la regulación asegurar esas inversiones que puede haber, sobre todo en renovables, evidentemente, en este momento, ¿no? Bueno, vamos a ver. Para no asustar a la gente. No, pues no asustar. ¿No? Yo creo que, vamos a ver, la transición es imparable, ¿vale? Lo que puede cuestionarse es la velocidad de la transición y, por lo tanto, la velocidad de las inversiones. El ritmo es muy importante. Es decir, aquí estamos en una puesta a cero de las economías. Las economías van a ser distintas en el futuro. Los sistemas productivos del pasado y los combustibles del pasado en el futuro van a ser diferentes. Entonces, si se hace rápido, si tú lo haces antes, toda esa tecnología, ya no hablo de renovables, que ya sabemos, sino toda esa tecnología de equipamientos descarbonizados se hará en aquel país que lo hace antes y seremos exportadores y acompañaremos a aquellos países que lo hagan después. Si el ritmo es lento,
pasaremos de ser importadores de fósiles a importadores de equipamientos descarbonizados, pero seguiremos efectivamente siendo importadores. Yo creo que eso es importante. Respecto a lo que se ha comentado también en la mesa, que yo creo que coincido, los precios cero son una señal. Precio cero es una señal de que hemos ido y hemos olvidado la parte de los clientes y nos hemos centrado en la parte de la generación. Y la descarbonización va de clientes. La generación es la herramienta, pero el fin son los clientes. Y por lo tanto, ahí yo creo que hay que cambiar un poco las órdenes de prioridades. Podemos pedir subastas. O sea, ¿tiene sentido un desarrollo mucho mayor de renovables si no tenemos, los consumidores no tienen acceso a consumirlas? Entonces, yo creo que el enfoque tiene que ser radicalmente a conectar clientes, a un plan de conectar clientes, y la demanda está. El interés existe. Tenemos proyectos en estos momentos con fondos PERTES que piden incrementos de conexión. Como ese incremento de conexión no estaba prevista en la planificación de Red Eléctrica dice que puede tardar 6 años en hacer esa subestación y no podemos volver con la contestación a un cliente que quiere descarbonizarse de que tardamos 8 años en solucionarle su problema. Por lo tanto, el foco tiene que ir directamente a la conexión y, por supuesto, al almacenamiento, porque ellos quieren curva plana. Y en ese sentido está bien. Ellos quieren curva plana. Ellos quieren curva plana, ¿no? Y los PPAs, como se ha comentado también, es fundamental. De toda la reforma eléctrica que se hablaba de muchísimas cosas al principio, lo más importante que ha salido es una defensa, una protección contra la retroactividad de los contratos firmados, que es esencial. Pero fíjate, estoy de acuerdo. Ahora hablamos de los PPAs y ahora hablamos de fórmulas flexibles para tal, pero me interesa este tema que ha dicho de la electrificación y de cómo está ahí, ¿no? En lo que respecta sobre todo a las redes, ¿no? Yo creo que ahí AELEC puede tener algún dato. ¿Qué tenemos que hacer para que las redes sean capaces de conectar toda la generación que somos capaces de hacer con los clientes, como dice él? ¿Cómo lo veis en AELEC? Porque ahí vosotros sí tenéis más. El mayor reto, decías antes, estaban en riesgo las inversiones. Desde el punto de vista de la distribución eléctrica, lo que necesitamos es alcanzar un nivel de estabilidad regulatoria para el distribuidor importante. Actualmente, la aplicación del modelo retributivo por el cual se reconocen las inversiones a los distribuidores, pues está sufriendo algunas limitaciones, por decirlo de una manera. La primera de ellas es tenemos un retraso en el reconocimiento de las inversiones importantes y una de las principales limitaciones es que a día de hoy pues prácticamente nos están reconociendo inversiones de hace 5 años. Antes hablaba Pachi muy bien de cómo acompasar en el tiempo. El que pide una subestación, a lo mejor en transporte, pues tienes que esperar 8 años y a lo mejor nosotros también tenemos que estar esperando 8 años el distribuidor a que nos reconozcan las inversiones. Por lo tanto, creemos que un reto al que nos enfrentamos es dotar al modelo retributivo de este concepto que en Europa está primando y es si la velocidad con la que se quiere llegar a esta transición energética es rápida y el consumidor lo necesita para poder conectarse, esto tiene que ir parejo a tener un acompañamiento de seguridad jurídica, de reconocimientos de las inversiones que hay que hacerse. Por lo tanto, una planificación ex ante es fundamental. Y otro punto importante que sí que se necesita es garantizar el reconocimiento de un coste de capital acorde con las necesidades de la comunidad financiera. Estamos en un momento donde, bueno, es un movimiento financiero convulso que puede responder más ya a día de hoy a una situación más coyuntural o más estructural, que coyuntural, es decir, los tipos de interés altos han venido para quedarse por un tiempo y la aplicación, la mera actualización de la tasa de retribución que nos reconocen por el capital invertido a los distribuidores de energía eléctrica, pues se quedan en unos niveles muy bajos con respecto al coste de capital que está descontando la comunidad financiera. No podemos olvidar que los mercados financieros son internacionales y que los inversores, al fin y al cabo, otros países sí que están actualizando ya estos niveles de retribución. El riesgo que podemos padecer es que si el resto de los países o reguladores de la Unión Europea están actualizando estos costes e interiorizando el reconocimiento de estos costes de capital, puede ser que haya un desplazamiento de esas inversiones a aquellos países que sí
y lo retribuyan de una manera mucho más competitiva. Sí, Por lo claro. tanto, el segundo reto es interiorizar también en los costes de capital. Por lo tanto, desde el punto de vista de la distribución, sí que necesitamos acompasar también, como pasa en renovables, como pasa en almacenamiento, en redes, de ir un poco de la mano y haciendo un desarrollo regulatorio que dé seguridad jurídica al hacer la inversión. Segundo, que retribuya al capital acorde con la rentabilidad razonable. Y el tercero, que podamos ir acelerando todos los temas también de permiten, de acelerar quizás esa parte más administrativa que se necesita. Y con ello, pues acompasar con esta hoja de ruta el poder ir integrando todos los elementos que aquí se están viendo que son imprescindibles para alcanzar la descarbonización de la economía. Al ritmo que queramos, pero está claro que lo que dice el PNIE es a un ritmo acelerado, por lo tanto, no nos quedemos atrás. El PNIE va muy deprisa, los objetivos están ahí puestos y nadie sabe cómo se van a lograr. Echando un vistazo a los objetivos, los que había y los que han cambiado en el mes de junio ha sido terrible. Teresa, tú eres financiera, además de regulatoria. ¿Tanto han agobiado la subida de tipos de interés al sector? Sí, o sea, está claro que el coste de capital es un elemento importante porque forma parte, al final, el inversor se mueve por una TIR y el coste de capital es uno de los principales variables de esa TIR. Es cierto que en un proyecto renovable la otra gran variable es el precio. Claro. Y el precio pues tiene sus fluctuaciones en un proyecto de 30 años. Entonces, bueno, pues el coste de capital tiene un impacto. A lo mejor no es un impacto ahora mismo determinante en la rentabilidad del proyecto. Depende mucho de las previsiones de precio que tenga cada inversor en esos 25 años. Pero es relevante, claro que es relevante, porque además no solo hablamos de subida de los tipos de interés, hablamos de inflación. O sea, se está incrementando el coste de todas las inversiones a la vez, ¿no? O sea, que son las dos variables están ahí. Sube el coste y sube el coste de pagarlo. Entonces, sí, es relevante, diría. Los costes, sube el coste y los proyectos se estancan o se tiran mucho tiempo sin salir. Entonces, Luego, se intentan hacer unas renegociaciones que generan... O sea, hablando de retos que tenemos, y aquí, pues bueno, voy a hacer un pequeño paréntesis de la solar, voy a hablar un poco de los hitos. Ese reto para nosotros regulatorio es importante. Se han aprobado 40 gigas o 60 o 50 en días en enero del 2023. Cierto. Se han prorrogado todos los hitos intermedios, absolutamente todos, el hito final no. ¿Que se tiene que prorrogar el hito final indiscriminadamente? Pues habrá que ver cómo se tiene que hacer esa prórroga, pero la realidad es que concentrar en 2 años inversiones por valor de 25.000 millones, con escasez que va a haber de pecistas, con escasez que va a haber de todo, lo único que va a provocar es una espiral inflacionista adicional. Incluso el sistema financiero te dice no conviene concentrar tanto en tan poco tiempo, es que todo se va a encarecer. Entonces, bueno, pues yo creo que un reto también es prorrogar un poco ese hito final para que la penetración de renovables se produzca en un periodo más amplio de tiempo, que se extienda en el tiempo. Y sobre otra de las cosas que se han hablado de las redes, yo diría que lo que se necesita es una mayor flexibilidad en la planificación. No podemos tener una red eléctrica que planifica cada 5 años, es muy complicado para la velocidad a la que está yendo el resto del sistema, diría. Y entonces yo creo que ahí también habría que ver si esa planificación se puede hacer más flexible, se puede acompasar o cómo. Sí, eso es más el tema de las redes, sí está. La hoja de ruta es imprescindible, inclusive ampliarlo no solamente al transporte, sino también en la distribución. Antes decía que la identificación de las necesidades de la red para poder abordar todo este incremento de necesidades de conectividad es imprescindible. Y a día de hoy no tenemos esa visibilidad. Bien, pues creo que está analizado el tema de las inversiones y la financiación. Me gusta esas conclusiones de lo que hace falta porque se ve perfectamente el embudo que se está generando y ahí hay un reto regulatorio, que es de lo que se trata en esta mesa, de hablar. Las redes también son el otro reto. Y los gases. Tenemos gente que sabe mucho de gases aquí. Sí. Vamos, yo aquí ahondaría en dos temas, ¿no? A ver, hemos hablado del PNIEC, de la necesidad de inversiones, pero quizá nos estamos olvidando, bueno, Pachi, tú lo has mencionado. Mira, efectivamente, hay una parte de la inversión que la tiene que hacer el usuario final. La tiene que hacer, yo diría, incluso los individuos. Entonces, creo que de forma general estamos confundiendo, nuevamente, es decir, el fin, que es la descarbonización, con el medio. Uno es la electrificación, pero no es la única. Y no es la única en determinados segmentos. Nosotros hemos hecho estudios en los que
por ejemplo, para la demanda térmica residencial, para la calefacción, es decir, que es una demanda totalmente estacional, que no podemos cubrir con una batería de un día, es decir, porque al final, si vemos el sistema en su conjunto, esa demanda, si estuviera electrificada, esa demanda vendría, es una demanda punta, y para que la pudiéramos obtener de renovables deberíamos incorporar el precio de la batería. Además está el propio precio del equipo, de la bomba de calor, frente a renovar una caldera por otra más eficiente, una caldera como la que tenemos. Hay temas de espacio también. Es decir, hay países que van más avanzados que nosotros en las bombas de calor, tanto en fabricación como en tecnología, como en precios, que no la han adoptado por temas de espacio. Por ejemplo, Estados Unidos, digamos que podemos entender que la vivienda unifamiliar predomina allí bastante más que en España. O sea, imaginemos lo que puede ser en España. Nosotros tenemos estudios en los que el coste de la calefacción para el usuario, optando por el biometano, por ejemplo, incorporando todos los costes, el coste completo, es decir, el coste del biometano completo, el coste incluso de almacenar como si fuese el equivalente al gas natural, el coste de sustituir la caldera, frente a la solución de la bomba de calor, incorporando el coste de la bomba de calor de la batería, estamos hablando de 3 a 1. Es decir, la solución biometano sería mucho más eficiente económicamente para el usuario final. Para el usuario final, que es un usuario doméstico. Nos podemos equivocar. Puede ser un 2,5. Pero estamos hablando, es decir, lo que estamos diciendo es decir, hagamos el estudio coste-beneficio, que yo creo que es lo que falta. Nos podemos equivocar, 2,5 es 2, pero no estamos hablando de que es un 10% más barato o más caro. Estamos hablando ya de algo importante. En ese sentido, aparte, tenemos que tener en cuenta lo que aporta el biometano, ¿no? Es decir, en la economía circular, en el asentamiento de población en los territorios, en determinadas zonas de transición justa, en una independencia energética. Es un recurso totalmente autónomo. Creo que eso también lo deberíamos tener en cuenta, ¿no? Y luego, hablando de gases, también ya por terminar, sí que no me gustaría dejar pasar que efectivamente, es decir, necesitamos almacenamiento estacional. El almacenamiento estacional sería el bombeo. El bombeo tarda en materializarse. Es decir, que al final, en todos los planes, también tenemos que tener en cuenta el horizonte y la escala temporal. ¿En qué momento tenemos qué solución? A día de hoy, la realidad es que los ciclos combinados, tan denostados, están jugando un papel fundamental. Es decir, pero hablamos antes de ceros de precios. Aquí podemos hablar de ceros de tensión. Y se ha producido en el pasado reciente que los ciclos combinados han salvado, por así decirlo, el sistema. A día de hoy, el PNIEC contempla el mantenimiento de todo el parque, de los 24, 25 gigavatios, sí, con un factor de utilización bajísimo y con una disponibilidad máxima. Esto, si no se retribuye, de alguna forma, no es viable. Es decir, tal como de facto está imponiendo límites la CNMC a cómo hacer las ofertas en cualquiera de los mercados por parte de los ciclos combinados, se necesitan mecanismos de capacidad. Mecanismos de capacidad en un proceso de concurrencia competitiva, como no puede ser de otra forma, compitiendo con otras tecnologías, etcétera, etcétera. Pero esto para nosotros es también algo muy, muy relevante, porque no podemos olvidar que sí, la descarbonización es un fin, pero siempre vamos a exigir una seguridad y una flexibilidad del sistema, que a día de hoy la herramienta que tenemos es el ciclo combinado. Sí, flexibilidad es lo que estamos pidiendo a todos los niveles, y también todo el tema de analizar bien las necesidades que hay por delante para no tomar decisiones demasiado. El biometano tiene mucho todavía que desarrollar, pero bueno, es una alternativa a medio y largo plazo. ¿Y el hidrógeno verde, qué papel va a jugar? Pues sí, porque, ojo lo que hemos hablado de hidrógeno verde, y ojo, todavía no sabemos qué papel va a jugar. Hace poco publicábamos que hay un estudio de la UE para ver cómo afecta a los barcos. Estamos ahí. Se han hecho cuencas de hidrógeno verde. Tenéis proyecto CEPSA, los tiene los chicos de Repsol, los tiene mucha gente. Estamos hablando de descarbonización y ponemos el foco en la electrificación, porque claro, es verdad que es sí, pero en la electrificación también industrial, ¿no? Claro, electrificación, ya no solo electrificación de la economía con el despliegue de redes, sino la electrificación del consumo energético en industria. Pero la descarbonización tiene un espectro más amplio. Tenemos que hablar. Si hemos hablado ya de descarbonización del sector eléctrico, descarbonización del sector transporte. Y es ahí donde el hidrógeno, por la posibilidad de producir un combustible que puede ser utilizado para sustituir gas natural, por ejemplo, en ambiente industrial, pero también tiene un papel muy importante para la descarbonización del transporte, no solo como hidrógeno, sino también como la molécula básica para la producción de otras
moléculas que permitan descarbonizar, tanto el sector aviación como el sector marítimo, ¿no? Y en ese sentido lo voy a ligar a algo que decía antes Pachi, tenemos que pensar en el ritmo. ¿Qué ritmo queremos? Es verdad que podemos tener un riesgo tecnológico de obsolescencia tecnológica, pero si invertimos ahora, podemos posicionar a España como una potencia a nivel europeo y mundial en el desarrollo de moléculas renovables. Entonces tenemos que decidir si lo que queremos es eso y entonces facilitar que eso se produzca, porque España tiene una posición geográfica que permite realmente poder ofrecer esas moléculas tanto dentro de Europa como a todas las rutas marítimas que pasan por nuestra costa y en concreto por el Estrecho de Gibraltar, ¿no? Por supuesto. Sí. Entonces, para que eso sea posible, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Además de la inversión, hay que facilitar, hay que fomentar, hay que establecer mecanismos que permitan que la inversión, asumiendo sus riesgos, se quede en España, venga a España y vendrá ligada a estos proyectos de producción de moléculas verdes, pero también al contexto que se produce por esos proyectos de producción de moléculas verdes. Y para que esos proyectos sean una realidad, ¿qué es lo que necesitamos? Que esos proyectos tengan tanto el suministro eléctrico cumpliendo los requisitos que se han definido a nivel europeo. ¿Unas que tiene, placitas al lado? Sí, por supuesto, PPAs a largo plazo, Sí. que son antiguos conocidos por España. Es que en España ni los PPAs ni los CFD son nuevos, para Claro, nada. pues es sí. verdad que ahora están encima de la mesa con la reforma energética de la Unión Europea. La sociedad está aprendiendo qué es el pool, qué son los CFAs, qué son los PPAs, los CFDs, perdón, los PPAs, etcétera. Sí. Pues necesitamos precisamente eso. Necesitamos electricidad barata, pero electricidad que cumpla con los requisitos que se establecen para la producción de hidrógeno renovable, que son requisitos muy específicos y que, por ejemplo, implican que la molécula de hidrógeno se tiene que producir al mismo tiempo, en la misma hora que se ha producido la electricidad en la planta fotovoltaica, eólica, claro, no se puede hidráulica. almacenar, Sí, pero ni siquiera si la almacenásemos, en este momento la Comisión Europea lo permite. Tiene que estar lo que se consume en hidrógeno, tiene que ser lo que se produce en tiempo real. Para que eso sea posible, para que el electrolizadores puedan consumir esa energía, que necesitamos redes. De nuevo, pongo el foco en las redes. Desde nuestro punto de vista, la descarbonización, la transición energética se basa en las redes. Redes, pero también regulación, por lo que me estás hablando, porque tenemos que regular que no tenga que ser siempre así eso es una evolución. La coordinación, ¿no? Eso es una evolución poco a poco. El acto delegado que define los requisitos para la producción de hidrógeno renovable está recién aprobado y no creo yo que en un corto plazo de tiempo se vaya a poder cambiar. Creo que ese marco lo vamos a tener definido por bastantes, al menos 5 o 6 años, que habrá una revisión. Entonces, como decía, necesitamos capacidad de conexión a la red de transporte. Los proyectos de demanda necesitan capacidad de conexión a la red de transporte, del mismo modo que lo necesitan los nuevos proyectos de producción renovable, porque sin esa nueva producción renovable no se podrá producir el hidrógeno. Por tanto, la clave en la red de transporte y distribución, donde quiera que se conecte el electrolizador y la renovable, y un proceso de acceso y conexión y de permitting en general ágil, porque ahora no es muy ágil. La próxima vez traemos a Red Eléctrica y a Nagas a hablar, que nos Sí. cuenten los dos cómo está el patio, ¿no? El hidrógeno verde vosotros en Iberdrola lo tenéis muy desarrollado también, ¿no? Para los sectores difusos, ¿tú crees que puede ir? Sí, no, yo coincido plenamente con lo que se ha dicho, pero no debemos perder el foco. Es decir, hidrógeno verde tiene un potencial importantísimo, pero para mí es algo del 40-50. Es decir, hoy es I+D. Nosotros tenemos la fábrica en estos momentos de Puerto Llano, en España, que con una canadiense son las dos más grandes del mundo, y tenemos experiencia. Sabemos los problemas que da, los problemas en los electrolizadores, los problemas en las pérdidas del transporte del hidrógeno en un conducto que no tiene ni 20 metros hasta Fertiberia. ¿Vale? Sí, porque estáis al lado en la planta. Estamos que está ahí. pegados y hay pérdidas. Es decir, ¿tiene potencial? Sí. ¿Hay que apostar? Sí. ¿Es importante que España lleve el desarrollo tecnológico del hidrógeno a futuro? Sí. Pero para descarbonizar, hoy tenemos que hablar de lo que sabemos hacer, que con eso vamos a descarbonizar más del 60%. Ya no tenemos por qué preocuparnos, creo yo, en estos momentos, de qué solución se tiene que dar a la cerámica con el hidrógeno el día de mañana para mantener los 400 grados. Cuando tengo soluciones para el calor de la calefacción, para el transporte, para toda la industria agroalimentaria, para la química. Es decir,
tenemos solución. Entonces, estar hablando de los retos y de los problemas que son de la siguiente década, lo que tenemos que hacer es investigación y desarrollo preparando la siguiente década y ejecución con lo que tenemos hoy para esta década. Se han dicho unas cuantas cosas que a mí me gustaría matizar. Desde el punto de vista de, por ejemplo, el calor doméstico, ¿vale? que se ha comentado. Bueno, yo creo que no hay potencial de biometano para el calor doméstico. Yo creo que no se lo está planteando ningún país. Y dos, sabéis que está ahora mismo, la directiva, ¿vale? de eficiencia en tramitación, que será aprobada próximamente, que en el 2029 exige a cualquier caldera una eficiencia del 115, consuma lo que consuma. Por lo tanto, prácticamente Europa no está apostando por el biometano a nivel doméstico y yo te diría que, bueno, y tampoco por el hidrógeno a nivel doméstico. Y me parece que tiene sentido, porque el hidrógeno es de uso industrial y es una cosa que en su transformación pierde eficiencia energética y que lo tenemos que hacer para allí donde no se puede hacer de otra forma. Pero no vamos a estar llamando oro. Simplemente otra cosa. En muchísimos países, que esto sí que es una cosa interesante, todos los nuevos desarrollos ya se están haciendo sin fósiles. ¿Tiene sentido seguir haciendo viviendas con gas para que la gente dentro de 10 o 15 años tenga que hacer una obra para cambiar su sistema de calefacción porque no puede tener las emisiones? Y respecto a la neutralidad tecnológica, y ya os doy un dato, que el otro día salía un estudio sobre el blending 20% en la red. Las renovables que se necesitan para hacer un blending del 20% en la red, que es el 7% de la energía, por la densidad energética, tiene 3 veces menos densidad, es decir, metiendo un 20% de hidrógeno en red de gas, tengo un 7% de energía, necesito tantas renovables para eso como para descarbonizar toda la calefacción en España. Para que veamos de un 7% de lo que descarbonizaría la calefacción a toda con renovables. Y termino con una cosa, 100% de acuerdo con la neutralidad tecnológica. Es decir, 100% de acuerdo. ¿Cómo funciona la neutralidad tecnológica? Con las mismas reglas para todos. Claro. Fiscalidad ambiental. Hoy la electricidad paga 8 veces más impuestos que el gas, por ejemplo, en la calefacción en casa. Bien. El que tiene calefacción en casa con gas no paga sus emisiones de CO2. El que tiene calefacción en casa con electricidad sí paga sus emisiones de CO2, aunque sean pocas. El que tiene calefacción con gas en su casa no paga el porcentaje de renovables que se ha hecho en el pasado para que el total de la energía cumpla. El que consume electricidad para su calefacción en casa sí lo paga. Y lo mismo pasa con los coches. La neutralidad tecnológica parte de poner los mismos impuestos a todas las energías y que después cada una pague en función de lo que contamine, y se ha terminado las políticas positivas hacia cualquier energía, que la economía y la eficiencia mande. Por alusiones. Biometano. Sí, biogás. Sí, el biogás, vamos, desde Europa nos han recomendado un objetivo bastante más amplio que el que ha, de biometano, me refiero, que el que ha puesto el PNIEC sobre la mesa. Nosotros estamos hablando de 35 teravatios hora, o sea, en términos, pues aproximadamente el 10% de la demanda actual de gas. Y luego, efectivamente, hay un parque de viviendas actuales, es decir, si estamos hablando antes del vehículo eléctrico, sí, el ritmo de renovación del vehículo de los vehículos es el que es, pero de las viviendas, vamos, es decir, es mucho más lento. Obviamente, tenemos un parque de viviendas en donde nosotros vemos bastante inviable, es decir, el incorporar la electrificación de forma masiva. No hay espacio, es decir, no, o al menos, ya digo, o sea, lo que nosotros estamos abogando es vamos a hacer un estudio más sosegado de coste-beneficio, porque al final es el usuario el que va a tener que decidir. Es decir, ¿puede un usuario, todo el usuario, ver dónde pone la bomba de calor en su edificio? Eso es un poco lo que abogamos. Nosotros, por ejemplo, vemos que debemos ser bastante concretos en qué solución aportamos a cada segmento. Efectivamente, para nosotros el hidrógeno, por ejemplo, pues creemos que lo primero tiene que sustituir, el que se podamos producir, sustituir al hidrógeno gris, que ya hay unos objetivos, hay unas obligaciones. Estamos de acuerdo en utilizarlo para el transporte pesado, allá donde no sea posible electrificarlo, y luego la demanda industrial de alta temperatura. No vemos, por ejemplo, en ese sentido ahí discrepamos, en nuestra opinión, las posibilidades a día de hoy, digamos, y en este horizonte que nos estamos poniendo, vamos a poner en la década de 2030, de exportarlo. El hidrógeno, yo creo que tenemos que simplificar la cadena de valor.
Creo que también, si tenemos un recurso renovable competitivo para producir ese hidrógeno, consumámoslo aquí y hagamos que nuestras empresas, aquellos que demandan hidrógeno, sean más competitivas. No le regalemos este recurso a Francia, a otros sitios, Marruecos. porque al final el consumidor español acabará pagando el coste marginal quitando el transporte. Yo creo que como estrategia también digamos, de país y de competitividad, que al final no debemos olvidarlo, seguridad, competitividad, aparte digamos, de utilizar el mejor camino para esa descarbonización, no debemos olvidarlo. Es otro reto regulatorio importante porque el hidrógeno verde está en mantillas, hay que reconocerlo, y es verdad que hay que ver, porque el electrolizador que te electrolice, buen electrolizador será, porque, Sí. ojo. Lo bueno es que desde CEPSA llevamos trabajando todavía con hidrógeno. Ya. Las refinerías tienen 50 años y el hidrógeno a nosotros sabemos qué materiales tenemos que utilizar, sabemos qué tenemos que hacer para que no se nos escape, ¿no? El reto realmente sí que está en la operación de esos electrolizadores porque es de sobra conocido, ¿no? Hay un tema que me gustaría rematar con vosotras dos, y es el tema fiscal, el tema que ha puesto, el tema de los impuestos. Eso es otro reto regulatorio que está ahí delante, ¿no? Había que homogeneizar impuestos, había que bajar impuestos, había que... Nosotros consideramos un poco la línea de lo que ha dicho Pachi, una necesidad de una, creo que es la asignatura pendiente del sector, ¿no? Una revisión La fiscal. gran asignatura. Que además es una pieza clave, sobre todo para el desarrollo del almacenamiento, sobre todo, por ejemplo, para elementos como el bombeo, donde hoy en día está tremendamente penalizado si lo comparas con otras tecnologías, y una tecnología además que es necesaria para garantizar la seguridad de suministro ante la penetración de energías renovables, por un lado. Y por otro lado, creo que acompañada de la fiscalidad habría que abogar también por otro reto adicional, y es una estabilidad regulatoria, y con ello es levantar ciertas medidas intervencionistas que se han ido aplicando desde, bueno, como consecuencia de la crisis entre Ucrania y Rusia, donde prácticamente existen subvenciones cruzadas, que desde un punto de vista como economista pues no sería lo ideal, porque hay que dar unas señales de precio a los consumidores reales, de la realidad, y creo que está en la actualidad, con todas las desgravaciones fiscales temporales que estamos teniendo, estamos perdiendo mucho las señales de precio, y sobre todo el consumidor la está perdiendo. Y nos hacemos un flaco favor con esto, porque esto sí que es una barrera para alcanzar la descarbonización y avanzar en la electrificación de la economía española. Yo creo que la fiscalidad debe ser retocada, efectivamente, ahí estamos todos de acuerdo. Creo que hay más cosas. O sea, creo que la tarifa debe ser también revisada, la parte fija y la parte variable. Habría que incitar más al consumidor a tener un comportamiento más eficiente. Eso se haría incrementando la parte. Y luego quería volver también sobre lo que ha dicho respecto a atraer a la industria. Yo creo que efectivamente tenemos una oportunidad como país, no solo de que nuestra industria sea más competitiva, sino de atraer a industria de fuera, intentar ver qué elementos hacen que esa industria quiera venir a donde se está generando la energía barata. Es decir, como visión de país no queremos solo exportar energía, queremos que la industria venga y que genere riqueza a nivel local, pero no solo la industria española, que sea más competitiva mucho mejor, sino también otra industria de fuera. Entonces yo creo que todo eso pues, es relevante. Vamos a hacer, son las 11:05 o por ahí. Hemos empezado tarde, vamos a acabar lo más cerca posible para que la siguiente mesa siga. Pero quiero hacer una ronda final sobre la flexibilidad, los PPAs, sobre todo. La flexibilidad a la hora de ofrecer al consumidor una cosa sensata, que sepa cómo elegir y tal. ¿Son el futuro los PPAs? ¿Os parece que empecemos como hemos empezado al principio y terminamos? Yo creo que no son el futuro, yo creo que son el presente. Ya. Es decir, los PPAs, somos el primer país de Europa con más PPAs, somos el país de Europa con los PPAs más baratos, y la Unión Europea está ahora protegiéndolos de retroactividad. Fíjate que hasta ahora la directiva de renovables, cuando tú tenías una renovable que habías ganado con una tarifa regulada, había una cláusula de no retroactividad. Pero en un PPA no. Y lo hemos vivido este año con el Capalgas. Capalgas ha puesto sobre contratos un sobrecargo para subvencionar el gas. Gente que tenía un precio fijo, estable, que miraba a la prensa de la evolución de los precios, pero su factura no se movía, ha tenido cargos en la factura para subvencionar el incremento de precios de gas por encima del precio que tenía su propio PPA. Eso mata los PPAs, porque si al PPA no le das la credibilidad, no
no funciona para el desarrollo industrial. Lo que nos falta es creérnoslo. Eso que habéis comentado, coincidimos todos, y que el PNIEC está muy enfocado a la exportación, aquí hay que decidir. ¿Vamos a ser la maquila energética de la industria europea, como hizo Latinoamérica con el textil, por ejemplo, o vamos a ser el fabricante industrial europeo basado en nuestro bajo coste energético? Y creo que la segunda, pues quizás es un poco más difícil porque hay que hacer más cosas que renovables e interconexiones, pero desde el punto de vista del aprovechamiento de una oportunidad industrial y económica que no ha tenido España en la historia pasada, y que tenemos todo porque tenemos sol, viento, saltos de agua, terreno, es decir, lo tenemos todo, pues creo que es absolutamente clave. Entonces, en verdad, la protección de PPAs es lo más importante que existe, porque a nosotros, por ejemplo, los centros de datos, ¿qué nos piden? Precios fijos 15 años. ¿Cuánto tardamos en negociar un PPA? 10 minutos. ¿Cuánto tardamos en negociar las 8 páginas de cláusulas regulatorias de si el gobierno pone un impuesto, si el gobierno pone un cap, si el gobierno te traslada un precio? Semanas y meses. Porque lo que estamos ofreciendo con todos esos riesgos regulatorios que tienen los contratos fijos es justamente no un precio fijo. Y si no damos un precio fijo, que es la gran ventaja de las renovables, además del ambiental, es inversión y coste fijo, da igual lo que pase con las materias primas, da igual, pues entonces le estás quitando a la renovable el valor económico que tiene. Jorge. Bueno, yo quería hacer una matización. O sea, lo de dentro del mecanismo ibérico, subvención al gas, lo que era, digamos, lo que se quería era bajar el precio de referencia del pool y reconocerle los costes a las plantas que entraban digamos, los costes que habían incurrido. Eso llamarlo subvención, yo creo que no es demasiado correcto. Bueno. Es decir, luego el reparto, efectivamente, aquí se puede discutir. ¿Se consumió más gas que si no hubiese habido esa medida? Nosotros se consumió más gas. ¿Las exportaciones con Francia? Bueno, Francia coincidió en un momento de que tenía el parque nuclear parado. O sea, ahí también podríamos... O sea, yo creo que no es momento de entrar a discutir. Te voy a decir otra forma y no llamemos subvención. ¿Se trasladaron costes de gas a gente que tenía PPAs 100% renovables? Correcto, sí. Yo creo que en el reparto estoy de acuerdo contigo que habría que revisar. Es discutible, sí. Y fundamentalmente, o sea, la certidumbre y la seguridad jurídica es fundamental. Los PPAs creemos que es una herramienta importante. Creo que es importante también... yo he estado, digamos, he sido responsable de PPAs dentro de Naturgy y al final creo que lo difícil es ver cuál es el valor del PPA, ¿no? En momentos sobre todo tan volátiles. O sea, aparte de la regulación, al final, ya por terminar, o sea, dar otro mensaje, es decir, también debemos pensar que no todo lo debemos dejar al BOE, ¿no? O a la regulación. Yo creo que también es una responsabilidad de compañías como las nuestras, vamos, o de las que las asociaciones, vamos, de las que forman parte de vuestras asociaciones, una autorregulación también. Nosotros, por ejemplo, en el caso de la minoración, ¿no? tan hablada, pues bueno, nosotros anticipadamente ya pusimos en el mercado tarifas compromiso en unos niveles similares a los que luego, digamos, se fijó el precio a partir del cual se establecía la minoración. Creemos que es importante tener una visión frente al cliente y frente a la sociedad de largo plazo y en ese sentido autorregularse y entender el beneficio adecuado y justo que debemos tener en cada momento. Una buena percepción. Estamos hablando de una mesa de regulación y lo importante es que la regulación sea de largo plazo, estable y que los parches consideren los impactos que van a provocar. En cuanto a los PPAs, para nosotros los PPAs son básicos. Los PPAs son básicos y no queremos las renovables para que sirvan como maquila para que el producto se elabore en otros puntos de Europa. Lo que queremos nuestra apuesta es producir aquí las moléculas renovables que permitan descarbonizar el transporte marítimo, no para exportar sin más, sino para sustituir la posición que España tiene a día de hoy en la venta de combustibles para aviación y marítimo. Esas moléculas tienen que servir para desarrollar los propios proyectos de CEPSA, pero también toda la inversión que, como hemos visto, tenemos claro todos, van a atraer esos proyectos, porque es claro que será así. Y como digo, no para exportar, sino para sustituir lo que ya estamos haciendo a día de hoy como país. Quiero vuestra opinión sobre todo el tema de los PPAs, esa flexibilidad. La palabra flexibilidad en un PPA ya va inherente, ¿no? Claro, creo que el PPA de por sí ya es un contrato entre las partes que lo bueno y lo ventajoso que tiene, si lo comparas con otras herramientas de cobertura, es que ya es flexible por sí o per se.
Yo creo que avanzar en una mayor flexibilidad por parte de los consumidores, que esto ya además viene de alguna manera indicado en la reforma del mercado, en el mercado eléctrico de la Unión Europea, es justamente apoyar a los consumidores para la presentación de, a lo mejor, de esas garantías que podrían interpretarse como una barrera para muchos de ellos, animarlos, ¿no?, a la firma del contrato. Creo que la flexibilidad también tiene que ser por ese lado. Segundo lado, más que la flexibilidad, es dar seguridad, ¿no? Seguridad al desarrollo de esos PPAs. Antes decía Pachi que el problema no viene en el precio ni en las cláusulas contractuales, pero sí en los riesgos regulatorios que son inherentes a la firma del contrato. Avanzar en la eliminación de estas medidas, que al fin y al cabo el tipo que tiene que firmar un precio a largo plazo se encuentra en ver si va a haber un impuesto adicional, si se van a seguir manteniendo las medidas intervencionistas establecidas por las crisis, si va a poder, bueno, en fin, todos sabemos cuáles han sido en los últimos años las medidas, pues todo eso de alguna manera ralentiza esa flexibilidad del contrato que tiene por sí. Por lo tanto, yo creo que abogaría por tener una mayor estabilidad regulatoria, por eliminar estas medidas que no van teniendo sentido y, por otro lado, sigamos apostando por flexibilidad también el tema de las garantías que se deben de presentar. Creo que son piezas claves. Bueno, yo creo que ya todo se ha dicho. Efectivamente, necesitamos estabilidad regulatoria a largo plazo, lo cual diría que es complicado, y si me centro en el momento político actual español, o sea, es como de triple salto mortal que consigamos una estabilidad regulatoria a largo plazo, pero es fundamental. Y los PPAs son fundamentales, para las renovables son fundamentales, o sea, nosotros los defendemos, y tan importante es el PPA y la estabilidad que el primer non-paper español de la reforma de mercado se centraba en las subastas, se olvidaba un poquito de los PPAs, o sea que nosotros creemos que los PPAs son necesarios, tienen que estar ahí, y creemos en la estabilidad regulatoria a largo plazo. Otra cosa es que hay vaivenes políticos que a veces dificultan mucho estas situaciones. Sí, el sector ha tenido muchos además y es lo que hay. Bueno, pues yo creo que hasta aquí hemos diseminado y diseccionado perfectamente todo este reto regulatorio. Es evidente que hay un reto regulatorio muy amplio, porque hemos hablado de redes, hemos hablado de aseguramiento de inversiones y de tarifas, del embudo que se puede generar por toda la tardanza que hay en los proyectos, hemos hablado de hidrógeno, con todas sus dudas y sus ventajas, también de fiscalidad y, por último, de los PPAs, ¿no? De alguna manera es todo lo que tenemos delante, que lo que me corrobora es que el reto regulatorio que tenemos para poder cumplir el objetivo que nos dice la reforma eléctrica y los que ponen el PNIEC es un abismo, es muy grande. Pero bueno, hemos aprendido cosas y os agradezco mucho a todos haber estado aquí enseñándonos, y desde la información pues nos tenéis para lo que queráis y para lo que haga falta. Así que hasta aquí la primera mesa. Muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad.